Buenas tardes. El objetivo de este video es explicar las validaciones que hace la aplicación Sirena cuando se valida la aplicación, cuando se verifica el pago de un trámite. En este caso específico, pues vamos a trabajar este caso que me reportaron hoy, donde están tratando de erradicar la resolución que resuelve un trámite de traspaso en este caso y les genera este error. Dice, no se encontró un soporte de recibo de caja para el que no se haya cerrado el ciclo. Entonces, vamos a mirarlo desde Sirena. Expediente AN1 2014-30. Aquí ya lo tengo consultado, este expediente. Entonces, en primer lugar miramos los documentos del expediente y vemos que este es un expediente que ya se cerró el ciclo de evaluación inicial, por aquí en 9 de diciembre de 2014, y el 22 de mayo se presentó una solicitud de traspaso y al tratar de erradicar la resolución que resuelve ese traspaso, está generando el error. Entonces, en primer lugar, quiero explicar pues lo que ocurre cuando se cierra un ciclo de evaluación. Entendiéndose que hay dos tipos de ciclos de evaluación de trámites. Uno es el de solicitudes iniciales de los expedientes. Por ejemplo, este expediente de concesión de aguas de Aburrá Norte empezó por aquí, 17 de marzo de 2014. Se surtieron todas estas etapas hasta la resolución que resuelve ese ciclo de evaluación, que es por la cual se otorga. En este caso, se otorgó la concesión de aguas. Cuando se radicó esta resolución, la aplicación entonces debe automáticamente, con la radicación, hace un proceso de reliquidación de ese trámite. Verifica si al inicio se hizo un pago, por qué valor, cuánto se pagó, determina los costos de las actuaciones hasta la resolución y hace pues los cálculos de cuánto le costó a la corporación de acuerdo al valor hora de los funcionarios que participaron para tener un valor total del trámite. Y si ese valor real del trámite supera el valor que el usuario pagó al inicio, en la mayoría de los casos no se factura ese valor adicional. Hay algunos casos que se factura, pero de esa parte no vamos a hablar en este momento. Si es menor los costos reales a lo que el usuario pagó, entonces se le devuelve ese dinero al usuario. Se le crea un saldo a favor en la aplicación de facturación que luego el usuario podrá reclamar o se le podrá cruzar con otras deudas. Eso que ocurre cuando se cierra el ciclo de evaluación, aquí que es el primer ciclo de evaluación del expediente, también ocurre para otros ciclos de evaluación que puede tener ese expediente. Por ejemplo, esta solicitud de traspaso, se hace una evaluación y al final se hace también esa reliquidación cuando se trata de reliquidar la resolución. Eso ocurre entonces tanto para los traspasos, modificaciones y prórrogas. Con la resolución que entró en vigencia a partir de noviembre de 2019, estos trámites que hemos llamado eventuales, porque a veces ocurren, pues, a diferencia de este que es el trámite obligatorio, el de evaluación inicial, estos trámites antes de noviembre de 2019 se cobraban posterior a que terminaba el ciclo. Es decir, se hacían todas las etapas, se radicaba la resolución que resuelve y posteriormente se generaba la factura y entraba en un proceso de cobro. A partir de estas solicitudes, el pago se hace previo, de la misma manera que este otro ciclo de evaluación, el de solicitud de concesión de aguas. En este caso,
pues la aplicación no está siendo capaz de determinar si esta solicitud sí se pagó o no. Y ese es el mensaje que está sacando. La aplicación tiene que ser capaz de cruzar el pago realizado, asociarlo al expediente, determinar los costos reales y saber si al usuario hay que devolverle dinero o en algunos casos excepcionales hay que cobrarle algo más o, o si con lo pagado ya queda cerrado el ciclo. Entonces, veamos las validaciones que hace la aplicación. Entonces tenemos este expediente, me voy a copiar la cédula del usuario y voy a consultar el soporte de recibo de caja que se le generó al usuario para pagar ese valor inicial. Entonces entro por aquí, liquidar por ley 633, servicio de evaluación. Desde esta pantalla es que se generan los soportes de recibo de caja. Digito la identificación del usuario y la aplicación me muestra ahí mismo los soportes de recibo de caja que ya están generados. En esta pestaña, pendientes por asociar a trámites, son pagos que ha hecho el usuario y que todavía no se sabe para qué trámites son. Si bien aquí tienen asociado el expediente, todavía no está debidamente asociado a la solicitud de traspaso. Eso lo debe hacer la aplicación automáticamente y eso es lo que está tratando de hacer en este momento al radicar la resolución. Cuando ya está asociado al trámite, aparecen en esta pantalla. Estos son asociados a trámites. Fíjense que aquí está el expediente, pero este es de 2014. En esta fecha el usuario pagó el valor de trámite inicial de este expediente. Y en este caso estamos hablando de la solicitud de modificación de traspaso que está por aquí. Entonces, ¿qué verifica la aplicación? Fíjense que este soporte de recibo de caja es independiente al expediente. Se genera por aquí y de alguna manera pues los datos se registran al momento de generar soporte de recibo de caja y deben coincidir con lo que tiene el expediente. Lo que la aplicación verifica que coincide es lo siguiente. En primer lugar, pues el usuario. O sea, pues como coincide el expediente, pues es casi seguro que el usuario, no está por demás verificarlo, pues que no haya habido algún cambio, que la cédula coincide, pero como yo la copié de ella, pues estoy seguro que ese es el expediente. El soporte de recibo de caja coincide con el asunto, que es el segundo elemento. El asunto aquí es el mismo de aquí, concesión de aguas superficiales. Con la particularidad de que acá es un traspaso. El tercer elemento es que esto esté pagado. Aquí me aparece que está en 0. O sea que el usuario o ya lo pagó o se le generó con descuento. Una de dos. Lo que verifica la aplicación es que este valor esté en 0. Este es el tercer elemento. El cuarto elemento es el costo de proyecto. 1.826.715. A partir de noviembre de 2019, este costo de proyecto se tiene que reportar con cada solicitud. Es decir, que este valor que aparece aquí, que fue el que se digitó para generar el soporte de recibo de caja, esta tarifa corresponde a este costo de proyecto. Este valor, el usuario lo debió haber entregado un documento donde soportaba ese costo de proyecto, que él explica de dónde proviene ese costo de proyecto y la corporación ya diseñó un formato para que los usuarios lo llenen con el detalle que soporta este costo de proyecto. Y este valor tiene que coincidir con lo que dice el expediente que se registró al momento de la solicitud. Entonces vamos a mirarlo. Aquí en el expediente tenemos que en esta ventana de costo de proyecto pues hay varios registros. Por aquí está el primero, que es de 2014. Este fue el costo de proyecto inicial. Perdón. Estos otros registros son valores que ha incrementado la aplicación automáticamente cada año. O sea, cada año se le aplica el IPC, pero estos costos de proyecto se usan, los costos de proyecto incrementados se usan para el cobro de control y seguimiento, no para servicio de evaluación.
para esta solicitud que ya vimos que se presentó, aquí está la fecha en que se presentó, 22 de mayo de 2020, debe haber un costo de proyecto reportado con esa fecha o posterior. Es decir, debe haber un registro parecido a este, que diga que es reportado por el usuario, y como mínimo debe decir la fecha de la solicitud, que es 22 de mayo de 2020, y ese registro no existe. Entonces, ese es el inconveniente en este caso. Este costo de proyecto no aparece como si lo hubiera reportado el usuario. Si esto es correcto, si quien generó este soporte de recibo de caja tomó un costo del proyecto real, entonces debe registrarlo allá. Debe venir aquí y poner la manera de ingresarlo es, lo digita aquí, pone en este caso la solicitud de traspaso, diciendo que fue en esa solicitud donde se reportó ese costo de proyecto, y le da a agregar para que aparezca aquí en esta lista, y ya con eso va a pasar la validación. El caso es que esos elementos que les acabo de mencionar son los que deben coincidir siempre entre el expediente y el soporte de recibo de caja. Y si alguno no coincide, hay que modificarlo. ¿Dónde se modifica? Donde esté errado. Si este es el valor errado, por ejemplo, no coincide con lo que dice el costo del proyecto, entonces hay que modificar este soporte de recibo de caja, y para eso existe esta pantalla. Modificar soporte. O si el saldo está en cero, entonces si el saldo no está en cero, quiere decir que el usuario no lo ha terminado de pagar o no ha pagado nada. Entonces hay que verificar si es que no pagó o no se ha registrado el pago y proceder a realizarlo. O si el municipio no coincide, entonces hay que mirar cuál es el correcto, si el que está aquí o el que está en el expediente, y modificarlo donde corresponda. Y lo mismo con el trámite. Si el trámite no coincide, entonces hay que corregirlo donde corresponda. Si es modificarlo en el soporte de recibo de caja, esta pantalla les permite modificar cualquiera de esos valores. Y después de modificarlo, pues pueden continuar con el proceso. Entonces, para este caso en particular, aparentemente, pues porque yo no lo sé, este costo de proyecto, si es el real, lo tienen que digitar acá. Si no es el real, entonces lo deben modificar, pero igual también lo tienen que ingresar aquí, ¿cierto? Tiene que coincidir. Después de que hagan eso, ya les debe permitir continuar con el proceso, que en este caso es radicar la resolución. Y eso va a ocurrir para todos los casos, para todas las solicitudes iniciales, las solicitudes de prórroga, de modificación y de traspaso. Esta validación para algunos expedientes también se hace durante el trámite. Entonces, que también eso ha generado mucho soporte, pero estos son los mismos elementos que se deben revisar en todos estos casos. Espero haber sido claro, y espero sus comentarios más adelante. Hasta luego.